más atrás de los romanos. ¿Sumerio? Los griegos, los romanos. ¿Sumerio? Vaya. Veo que saben harto de historia universal. Por ahí fueron las bases del derecho, pero la primera forma primitiva de derecho fueron las tribus, los cavernícolas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si no sabían leer, no sabían escribir. Se llamaba derecho consuetudinario, es decir, el derecho que viene de la costumbre. Ellos tenían por costumbre qué personas iban a cazar, qué personas cuidaban la cueva, inclusive tenían sanciones en caso de que alguien robara algún tipo de comida. Si bien es cierto, lo hacían como instinto, pero fueron introduciendo en su fuero interno lo que eran estas formas de regularse. Eso se llama derecho consuetudinario, es decir, el que no está escrito, es el que viene de la costumbre. Después de eso, vino la primera tipificación. La primera tipificación del derecho fue hace 1700 años antes de Cristo. Se llamó el Código de Hammurabi o Hammurabi, que fue escrito, por eso es la primera tipificación, fue escrito en unas rocas enormes de piedra, así como la ley de Moisés, pero estas fueron unas piedras más grandes, y legislaba sobre lo que era un sinfín de cosas de la sociedad. Déjeme dejar ingresar un alumno, ¿ya? Un sinfín de cosas de la sociedad, como eran desde el divorcio hasta sanciones en materia penal. Esas son las formas primitivas del derecho. De ahí surge, porque el derecho evoluciona constantemente, desde el origen de la sociedad va evolucionando con él. Desde que se creó el primer hombre, o evolucionó el primer hombre, evolucionó con él el derecho. Concepto de derecho. ¿Quién me puede decir con sus palabras, no va a estar malo, qué es el derecho? ¿Quién se anima? ¿Voluntarios? ¿Voluntarios? ¿Nadie? ¿Dar a respetar un hecho? Ya, dar a respetar un hecho. Perfecto. ¿Quién más? Son normas o formas de comportarse de las personas dentro de la sociedad, regulan el comportamiento de las personas en sociedad. Ya, perfecto. Exactamente, mire. El derecho, como primer concepto, ya, denme un segundo y que no sé qué apreté, que no los veo a ninguno de ustedes. Ahí sí. Ya, denme un segundo, por favor. Ok, mire, el derecho. Lo que dijeron ustedes está correcto. Respetar un derecho es regular. El concepto más lindo de derecho era el que decía directum et arbon ad etque, que en latín es el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. ¿Qué nos dice eso? No mucho, en realidad. A raíz de eso se fue evolucionando un poco y Santo Tomás de Aquino, por lo menos, por ejemplo, instauró lo que era el concepto de derecho filosófico. Decía que era un instrumento de orden social para hacer que el hombre pudiera cumplir sus objetivos. Tampoco definía cuáles eran los objetivos. Pero el concepto de derecho que a nosotros nos importa es el concepto de derecho jurídico, el efecto normativo. ¿Cuál es este? Fácil. El derecho es todo aquel conjunto de normas, leyes, reglamentos que regulan la vida del hombre en la sociedad. Eso es el derecho. Conjunto, lo pueden llamar normas, leyes, reglamentos que van a regular la vida del hombre dentro de la sociedad. Eso es principalmente el derecho. La clasificación del derecho. Como toda ciencia, el derecho se clasifica en varias vertientes. Primero está el derecho natural. El derecho natural era aquel que el hombre posee. Esta corriente decía que el derecho natural es el que el hombre posee por el solo hecho de ser persona, es decir, por el solo hecho de nacer. Entre ellos tienen el derecho a la integridad y el derecho a pensar. Después de las tipificaciones, apareció lo que era el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? Las codificaciones, el que está escrito. Los reglamentos, las normas, las leyes. Eso es el derecho positivo. El derecho positivo
se divide a su vez en nacional e internacional. El derecho nacional, positivo obviamente, es el que va a regular dentro de la nación, es decir, dentro del país, en una jurisdicción específica. Por ejemplo, alguien en Uruguay no puede ser sancionado por alguna ley del Código Penal chileno. ¿Correcto? Ya va entrando otra persona. Ese es el derecho nacional, el que regula dentro del propio país. Y está el derecho internacional. Este derecho internacional va a regular lo que son las relaciones entre los estados o entre las personas y el Estado, dependiendo de qué, de lo siguiente. La subdivisión que tiene el derecho internacional es derecho internacional público, que es aquel derecho que va a regular las relaciones entre países. ¿Para qué? Para lograr una integridad, una paz social y ese tipo de cosas. Ese es el derecho internacional público. Público, ojo, regula las relaciones entre países. Y el que nos interesa a nosotros es el derecho internacional privado. Aquel derecho que va a regular las relaciones entre personas, sean personas naturales o personas jurídicas, o sea, empresas, que se encuentran en distintos países. Ojo, este derecho internacional privado no es una ley que va a decidir, en este caso se realiza esto. No. Por lo general, a pesar de esa sustancia, lo que hacen es definir qué ley es aplicable dependiendo en qué jurisdicción se encuentra. Por ejemplo, para evitar una doble tributación, yo no puedo pagar el impuesto en el país donde estoy trayendo el producto y también pagarlo acá, porque se encarecería. Todo eso lo regula el derecho internacional privado. A ver, continuamos un poco. La ley. ¿Cuál es la diferencia entre derecho y ley? Etimológicamente hablando, hay dos vertientes que dan el origen de ley. La primera, que viene del latín lex legere, es decir, leer, porque se presumía que había que leerle la ley a las personas para que ellas las conocieran. Y la otra función, etimológicamente hablando, es la de ligare. Ligare, porque decía que las personas están ligadas por la ley, es decir, obligadas. La definición de la ley la vamos a hacer en base a sus características. Dame un segundo. Las características de la ley. Tenemos en primer lugar que es una orden dirigida a todos. ¿Por qué una orden? Porque yo no dispongo si la quiero cumplir o no. ¿Y por qué es dirigida a todos? Porque la ley no va específicamente para Pedro, Juan, María. La ley va para todos los ciudadanos que estén bajo esa jurisdicción. Por eso es dirigida a todos. Emana de una autoridad pública. La ley, para tener esa fuerza, debe ser específica y exclusivamente emanada de una autoridad pública. Así nos reunamos 1000 personas y hagamos una ley, no es considerada como ley. La ley tiene que emanar de qué autoridad pública. Como todos saben, el Estado se divide en poder judicial, ejecutivo y administrativo. Las leyes, ¿quiénes las hacen? El poder legislativo, que son nuestros honorables diputados y senadores, y el poder ejecutivo puede, en algunos casos, bajo los decretos leyes, hacer lo que es una emanación de ley. Es obligatoria. Yo no decido qué ley cumplo y qué ley no cumplo. Por el solo hecho de estas leyes existir, son simplemente de obligatorio cumplimiento. Incluso hay un precepto que dice que la ignorancia de la ley no excusa de su incumplimiento. Se supone que tú conoces la ley por el simple hecho de que ésta exista. Tú no puedes decir, ¿sabe qué? Yo no sabía, ciudadano juez, que esto era delito. No, porque nunca lo leí. La ignorancia no va a excusar el cumplimiento de una ley. Sanción. Otra característica de la ley es que te obliga y el no cumplimiento tiene una sanción. Tanto es así que, por darle un ejemplo, el Código Penal chileno no es prohibitivo, porque el Código Penal no dice no matarás,
no robarás. No, no dice eso. Él no te prohíbe, pero es punitivo desde el punto de vista de que te sanciona. Dice, el que robe tendrá esta pena, el que cometa homicidio tendrá esta pena. Por eso tiene una sanción. La ley es cierta. Yo no puedo poner en duda que si la ley es buena, que si la ley es mala, que si este artículo es un poco injusto. No, se toma como cierta por el simple hecho de existir. Y por último, es una regla de derecho permanente. ¿Qué significa que es una regla de derecho permanente? Que esta existe en el tiempo y que finaliza cuando es derogada. Disculpe, en base a eso podemos sacar, con las puras características, podemos sacar un concepto de la ley. ¿Quién se anima? ¿Voluntarios o por sorteo? Solo tienen que armarla en base, ¿sí? Perdona, ¿a qué se refiere con sacar algún concepto al respecto? Mire, el concepto de la ley lo podemos sacar en base a las características que están acá. Por eso pregunto, ¿quién se anima a sacar un concepto de ley? ¿Qué es la ley? Ojo, diferente al derecho. ¿Qué es la ley con las características que ven acá? ¿Nadie? ¿Lo sacamos por lista? ¿Un premiado? Una definición, es una definición Es como definir entera, sanción, algo así. Perdón, No, sí, pues, una debería- definición de ley, pero ocupando las características. debería ser, es una orden dirigida a todos, emanada de autoridad pública, es obligatoria, produce sanción su incumplimiento, es cierta solo por su existencia y es permanente. Perfecto, perfecto. Eso es la ley. Eso es la ley. ¿Quién lo dijo que solo ve un cuadrito? Cecilio Holguín. Cecilia, perfecto. Ah, Cecilia, tú eras la alumna de Comercio Internacional, ¿cierto? No, sí. Sí, Claro, yo porque vengo del comercio me internacional. parecía una en otra sección, pero después la pasaron a ver este ramo acá. Bienvenida. Lo que pasa es que yo vengo de varias secciones, en realidad. Tengo todas las clases en una sección diferente. Oh, bueno, va a tener la Sí. oportunidad de conocer más compañeros. A todos, un montón de gente. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Cecilia. Continuamos con la vigencia de la ley. ¿Por qué es importante conocer la vigencia de la ley? Simplemente Profe, por... disculpa, que Sí, interrumpa. claro. Hay un compañero que dice que aún no puede entrar. Déjame ver, déjame ver. A mí me ha pasado lo mismo, profe, que yo intenté ingresar del computador ¿Ya? y estaba esperando hace rato, pues ya eran las 9 y yo dije, no he ingresado porque me salía que esperando que el hosteador inicie la reunión y ya me metí a la intranet, apreté el link del celular y me ingresó al tiro. No sé si será un problema, así. La verdad que ahí sí me pillaste porque yo cuando conecté a las 8:50, la mayoría pudieron ingresar, pero veamos. No le aparece, profe, le digo que se meta de nuevo. Sí, está segura. Mira, pregúntale por favor si él está ingresando al link que aparece primero, porque yo envié dos. De repente está esperando en el incorrecto. Porque no me aparece nadie en sala de espera. A ver, Buenas noches, profe. Una pregunta. Sí, claro. Como el Zoom se corta en cierto tiempo, ¿Ya? ¿vamos a ingresar al mismo link? Miren, tengo la duda. Si ingresamos al mismo link, ¿puede continuar? Sí, ¿Sí? profe, sí se puede. Sí, profe, ya, sí se perfecto. puede. Perfecto, porque yo prefiero 100% las clases presenciales. Con esto del Zoom, de verdad que ocupar el Zoom debería estar en el Código Penal. Así que sí, por supuesto, ingresemos entonces por el primero. A ver, aquí tengo una consulta. Profesor, buenas tardes. Quería saber si existe la posibilidad de que se pueda crear un grupo de WhatsApp para poder tener una mejor comunicación, para cubrir nuestros dudas y consultas, ya que el Zoom o correo son medios limitados. Ustedes, si quieren, pueden hacer un Zoom del curso y en caso de que tengan dudas, yo les puedo dar mi número sin ningún problema. Y si tuvieran una duda, principalmente eso, armen ustedes un grupo y me agregan, que sea grupo, por favor,
para temas de comercio exterior. ¿Ok? Profe, ya existe un grupo de e-commerce, que es ¿Así? de nosotros, solamente de e-commerce. De otros ramos no tenemos, inglés no es necesario porque casi todos somos de la sesión 43. Esta es Ya. como la única sesión que está un poco con mucho más, que hay más sesiones involucradas. Ya, perfecto, Roberto. Ya, lo pueden hacer. Me agregan, no tengo ningún problema. La idea es que que sea solo para este ramo, porque si no me van a llegar los WhatsApp de ustedes cuando conversen de un ramo de inglés, no. Pero si es solo de esto, ningún Es que problema. no, profe, que no me entendió. Hay un grupo de WhatsApp para todos los ramos. Profe, Así, disculpe, por ejemplo, yo estoy en 2 secciones o 3, y en una sección creamos, pero en de esta sección no tengo ningún grupo. Quería preguntar si podemos formar el curso, porque usted sabe que el Zoom es muy limitado. Y mire, siempre van a surgir dudas. Y el grupo, mire, sí. yo ahí les envié mi número. La idea es que, mira, lo principal, lo que pasa es que nos piden que quede en respaldo de cosas. En el aula virtual hay una parte donde dice foro, ¿ya? Esta parte que dice foro, ustedes pueden simplemente agregar cualquier duda que tengan. Y ahí las voy respondiendo, yo lo reviso prácticamente todos los días por los demás ramos. Voy viendo, voy respondiendo y ahí los demás, si quieren, pueden hilarse de esa misma idea. Como ustedes lo deseen, en realidad, bien relajado con eso. Si quieren escribir por el foro, si quieren escribir al correo que les dejé, si quieren agregar al teléfono, no tengo ningún inconveniente con eso. ¿Alguien sabe si el compañero de ustedes que quería ingresar al final pudo ingresar? ¿Quién estaba consultando por su compañero? No volvió a escribir, así que supongo que lo está intentando. Cualquier cosa lo interrumpo, profe. Sí, no, por supuesto, ningún problema. Ya vamos a continuar con la presentación. Eh, Vuelvo a compartir. Ahí debería verse algo, ¿no? ¿Aparece el compartir? Sí, profe. Gracias, Sí, Dafne. profe. Ya, gracias. Vamos a hablar de la vigencia de la ley. ¿Por qué es importante la vigencia de la ley? Porque simplemente tenemos que saber cuál ley se ocupa y cuál ley no. ¿Cómo sabemos eso? Fácil, por dos formas. La derogación. Por principio universal, las leyes solo se derogan por otras leyes. Por eso ustedes van a ver al final de la ley, que dice, de cualquier ley, que dice, en base a esta ley se deroga la antigua ley número tal, 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 tal. La derogación es lo principal y único, jurídicamente hablando, que deroga una ley. Hay otra cosa que la gente se confunde, que se llama el desuso. Ojo, el desuso no elimina la vigencia de la ley. ¿Qué es el desuso? Cuando una norma jurídica ya no tiene el efecto deseado, bien sea porque la sociedad evolucionó de tal forma que esta ley se quedó atrás y estos casos ya no se dan, decimos que la ley está en desuso. Pero ojo, no es que no esté vigente, solo se va a derogar, o sea, solo va a perder su vigencia por otra ley, es decir, que aparezca derogada. Derogada es como eliminada, ¿ya? Déjame ver qué hay en el chat. Si pudieran hacer las preguntas con audio, es mucho mejor que con chat, porque ahí tengo que dejar de compartir pantalla para poder verlas. Ya, aquí está su compañero, creo que es Carlos Muñoz. Profe, Sí, te escucho. yo tengo una pregunta respecto a este tema de la vigencia de la ley. ¿En Perfecto, te algún digo. momento se revisan las leyes
se revisan las leyes para saber si cumple o no cumple a la actualidad de lo que vivimos en el 2021. No sé, una ley del 85 no puede ser el mismo efecto ahora en 2021. No sé si me explico. Sí, sí, toda la razón, disculpa. ¿Quién hizo la consulta? Cristian Burbano. Ya, mira, Cristian, te comento. Nosotros como Estado, como país, gastamos millones y millones en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores que conforman lo que es el poder legislativo. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque legisla. Ellos son los que deberían determinar cuando una ley es tan antigua o está tan poco actualizada que tienen que, o bien sea modificarla en algunos aspectos, reformarla o derechamente cambiarla. Por ejemplo, la ley de inmigración de nosotros es del año 75, obviamente en un tiempo en el que Chile estaba mucho más cerrado, y no pueden ser los mismos parámetros de esa ley está regulando en pleno 2020-2021. También pasa con ciertos delitos. El Código Penal hace ni tantos años no establecía delitos electrónicos. El acoso por Internet, las estafas a través de Internet no estaban tipificadas. Entonces son los diputados, los senadores o su equipo de expertos, si se les puede decir así, los que tienen que revisar la vigencia de esas leyes. Por eso es que ellos siempre salen, presentamos un proyecto de ley que va a reformar. Lamentablemente a veces, sin querer entrar en política, lo que a ellos les interesa no es lo que nos interesa al resto de los cristianos. No sé si queda clara la consulta, Cristian. O sea, profe, por ejemplo, entonces, al momento de ellos dar a conocer una ley, no existe algo dentro de la misma ley que diga, esta ley se revisará en 10 años más, por ejemplo, No, para mirar si cumple o no cumple. claro. No vienen con fecha así de caducidad. Tú, por ejemplo, porque crearía una inseguridad jurídica. Tú no podrías presentar, por ejemplo, una ley tributaria y decir, ya esta ley tributaria va a regir los próximos 5 años. Porque si viene algo malo que se dan cuenta en el camino, la tienen que modificar, o si la ley es perfecta, bueno, perfecta no, pero competente para su labor, no vienen con una fecha. Lo que sí tienen que ver ellos es si para lo que fue creado está sirviendo, está dando el efecto deseado. Ellos son los que tendrían que revisar, pero una fecha exacta no viene como tal. ¿Perfecto? Ah, ok, profe, ahora entiendo, súper. Gracias, Ya, profe. perfecto, Cristian. A ver, bueno, esa es la diferencia entre derogación y desuso. Y en algún momento el PPT va a seguir avanzando. Ya, clasificación de la norma. Si bien es cierto, el programa de la carrera, de la asignatura, la norma solo la da como concepto. Sí es importante que hagamos la clasificación de la norma porque no todas las normas son iguales, no todas las normas tienen un fin específico. Esto, más que todo, es para que lo tengan como conocimiento. No va a salir en el examen una clasificación de norma. Pero fíjense lo siguiente. Hay una norma moral. La norma moral es cuando la persona piensa que está mal tener 2 pololas, está mal mentir, está mal engañar. ¿Y cuáles son las características de esa norma moral? Que obviamente por la palabra viene de moralidad, es que tiene una interioridad, es decir, uno mismo la crea según los parámetros que tenga. Es incoercibilidad. La coercibilidad es la facultad de obligarte a hacer algo. Por lo tanto, esta norma moral carece de esa coercibilidad, por lo tanto es incoercible. Es decir, si yo no cumplo una norma moral, nadie me puede obligar. Me podrán mirar feo, me podrán apuntar con el dedo, pero no me pueden obligar a cumplirla. Esta norma moral tiene una autonomía, porque yo mismo me la pongo a mí mismo, me la impongo por el mismo hecho de que es algo moral. Todos tenemos moralidades diferentes o parámetros de moralidades diferentes. Y unilateral, porque lo que es moral para mí puede que sea inmoral para otra persona, va a depender del mismo individuo. Esa es la norma moral. La norma religiosa, si bien es cierto, es igual porque es interioridad. Hay gente que verá mal o bien ir a misa dependiendo de la religiosidad, y es igual incoercible porque
La iglesia no te puede obligar y tiene cierta autonomía, porque si bien es cierto, la norma religiosa te da unos parámetros de cómo vivir, no te pueden sancionar. Ojo, esta es la norma religiosa para las personas que no forman parte de la iglesia, porque existe algo que se llama derecho canónico que regula a las personas que están dentro de una iglesia o dentro de una religión. ¿Ya? Y por último, la norma que para este caso, no digo que la moral y la religiosa no sirvan, pero para el caso de la asignatura, la norma jurídica por excelencia es esa, la norma jurídica. Y a diferencia de las características, como pueden ver de las otras dos, tiene una exterioridad, es decir, yo no le impongo, me la impone una autoridad competente. Diferencia de las otras, que es incoercibilidad, esta es coercibilidad. No la cumplo, voy a tener una sanción, bien sea la pérdida de un derecho, bien sea una multa, bien sea la prisión, dependiendo qué norma no cumplo. Hay una bilateralidad, porque si bien el derecho, o la norma jurídica en este caso, me impone deberes, también me otorga derechos. Y hay una heteronomía. Para que entiendan ese último concepto, simplemente es lo contrario a la autonomía. La autonomía hago lo que yo considero, lo que yo quiero. En la heteronomía estoy normado por la norma jurídica. ¿Alguna duda? ¿Continuamos? ¿Hable ahora o calle para siempre? Pueden preguntar cuando quieran. Bueno, continuaremos. Ya. Esta parte sí es importante y sí quiero que presten un poco de atención. Yo sé que están cansados, que es la última hora, pero ánimo, ya es jueves. La jerarquía de la ley. Hace muchos años había un gran problema, porque como el Estado, ni siquiera Chile, todos los estados promueven leyes, promulgan leyes, sacan leyes, habían leyes que chocaban. Esta ley decía A está permitido y esta ley decía A no está permitido. Y eso ocasionaba que los tribunales se vieran en problemas a la hora de decir, ¿qué ley, si las dos leyes son del Estado, son hechas por un organismo competente, cuál ley ocupo? ¿Esta me permite algo y esta no me permite algo? De hecho, hay una historia muy simpática de Abraham Lincoln. Hay historiadores dicen que es cierto y otros dicen que no fue cierto así, pero es interesante. Dice que estuvo en un tribunal en la mañana, litigando como abogado, y defendió un punto totalmente a muerte, que era ese punto, y convenció al juez. El juez dictó a favor del cliente de Lincoln. Esa misma tarde le tocó defender un punto totalmente diferente y lo defendió con total argumento. Y el juez le dijo, pero usted en la mañana, en el caso que presentamos en la mañana, usted defendió el otro punto. Y él le dijo, sí, señor juez, en la mañana yo estaba equivocado. Para evitar esos problemas, hubo una persona, creo que era Hans, de apellido Kelsen, que creó lo que se llamaba la pirámide de Kelsen, es decir, la jerarquía de la ley. Esta pirámide de Kelsen atribuía en norma jerárquica cuáles tenían la prelación sobre otras. Es decir, si esta ley dice lo contrario a esta, según esta pirámide, la que esté encima de la pirámide es la que se va a decidir. Entonces, empecemos a ver la pirámide. ¿Qué es lo que está más arriba de la pirámide? La Constitución. Jurídicamente no debe existir nada llamado supraconstitucional, es decir, que esté encima de la Constitución. Nada. La Constitución dicta los parámetros, tan manoseada últimamente, dicta los parámetros, la base sobre la cual se asienta la sociedad. En este caso, el resto del ordenamiento jurídico de la nación, del país. Si algo es contraria a la Constitución, no se puede decidir sobre ella. El juez debe aplicar la norma superior. Eso es la Constitución. Después vienen las leyes orgánicas, leyes especiales y leyes ordinarias. En caso de que una ley orgánica diga esto se puede hacer y la ley especial diga que no, la orgánica es superior. ¿Ya? Las leyes orgánicas, las leyes especiales y las leyes ordinarias, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Dos formas.
La Constitución explica exactamente cuáles materias deben ser ocupadas con leyes orgánicas. ¿Qué varía eso? En los quórum, los tan famosos quórum, el 4/7, el 3/5. Si estas leyes dan puntos específicos, que el Banco Central, bueno, lo vamos a ver más adelante en una actividad, pero dan puntos específicos sobre los cuales regular. Después vienen las leyes especiales, las leyes ordinarias, después vienen los decretos. Hay dos tipos de decretos, el decreto con fuerza de ley y el decreto ley. ¿Alguno conoce la diferencia de por qué estos decretos se llaman diferente y qué son? ¿Al que se le pueda La ocurrir? verdad, no, profe. No, La verdad, no no, tengo profe. idea. Ya, perfecto, miren. El decreto con fuerza de ley es el que ocupamos, o sea, el que se hace en la actualidad. El poder ejecutivo, es decir, el presidente, tiene ciertas funciones para legislar específicas que establece la ley, y él puede hacer decretos que obviamente tienen que estar dentro del rango constitucional y que tienen que ser avalados por el Congreso Nacional. Ese es el decreto con fuerza de ley, el decreto que se hace actualmente cuando el presidente hizo un decreto, eso es. Ahora, el decreto ley, que está un poco más abajo, solo ocurre cuando este mismo decreto emana de la máxima autoridad de un país. Ustedes dirán, pero la otra también es del presidente. Pero no, esto es cuando emana de una autoridad, cuando hay un quiebre institucional. Por lo tanto, ustedes si consiguen una ley que diga decreto con fuerza de ley, saben que fue hecha por un presidente donde existió un congreso. Si ven un decreto de ley, solamente que diga cualquier ley chilena, que aparezca, perdón, cualquier decreto chileno que diga decreto de ley, fue durante el periodo del 73 al 90. ¿Ya? Por eso es decreto de ley. Uno puede decir, ¿y por qué estos decretos hoy por hoy no existen? Ya que está agregando otra persona. ¿Por qué estos decretos hoy por hoy aún funcionan? O sea, aún están vigentes, porque eliminarlos crearía una inseguridad jurídica. Y hay decretos ley que fueron instaurados en esos años que todavía son de funcionamiento efectivo. Después vienen los reglamentos, que es un tipo de, muchas veces sirven para administrativamente regular ciertas materias de ley. Después vienen las ordenanzas municipales, típica ordenanza de que no se puede vender en la calle, no se puede, ordenanza municipal hecha por las alcaldías que no puedes tomar alcohol en sitios en la calle o a tantos metros de un colegio, de un recinto educacional. Y por último vienen las sentencias. A diferencia de ordenamientos jurídicos como el de Estados Unidos, las sentencias en Chile no son de carácter vinculante para los demás tribunales. Ustedes no sé si han visto películas norteamericanas que en los tribunales aparece el abogado y dice, según el caso Johnson contra el pueblo de 1958, citan sentencias porque el juez debe decidir en base a otras sentencias. En Chile las sentencias, al menos ni siquiera en todos los casos, las que son de la Corte Suprema, el resto de las sentencias no son vinculantes para un juez. Si yo juez decido en este caso sí, no obligatoriamente mi colega juez va a decidir en ese mismo caso. ¿Alguna consulta sobre la pirámide de Kelsen? ¿No? ¿Quedó claro? No, Bueno, profe, yo siento que está bien claro. Sí, está bien claro lo que no, profe. explico. ya, perfecto. Todo claro. Les voy a pedir algo que nunca lo vayan a hacer. La pirámide de Kelsen se llama pirámide de Kelsen. Hubo un político, no en Chile, fue presidente de otro país que una vez explicando esto dijo el triángulo de Kelsen. Por favor, eso es... También debería estar delito junto con ocupar el Zoom. Es la pirámide de Kelsen. Chiquillos, miren, estamos 9:30. Vamos a hacer ahora una actividad. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí pueden ver la sede, los que no la conocen. Ya volveremos algún día a la presencialidad. Ya, ahí dejé de compartir y ahí los veo a todos. Bueno, a todos, a las 2 personas que tienen cámara y a los 3 que tienen foto. Vamos a hacer unas actividades súper sencillas. La idea es que son 6 preguntas. La idea es que la hagan.
así no las vayan a responder, pero créanme que yo tomo en cuenta quién responde a la hora de que falta un puntito en una solemne, pucha, este control lo puedo repetir, así que... Cristian, ¿qué dice acá? Yasmín, ya se le informó al administrador, debe esperar a que él la agregue. ¿Falta alguien que no ha entrado? ¿O es administrador del WhatsApp de No, ustedes? profe, por el grupo. No, perdón, Ah, profesor administrador del WhatsApp. Ya, perfecto. Disculpe, profe, disculpe. No se preocupen, no hay ningún problema. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios o consultas. Son 6 nada más, para eso van a tener, a ver, unos 40 minutos. 5 minutos por pregunta, son 6, 7. Yo voy a seguir igual conectado, ustedes me imagino que pueden revisar el material. Solo a ver si me sorprendo. Yo dejé en el resumen del día lunes que les escribí, si podían leer algo del material que está en el aula virtual o un libro. ¿Alguien de casualidad, sé que la primera semana tuvo tiempo de revisar, de leer? ¿No? La verdad es que, profe, yo me metí ahora para sacar el link. Profe, yo la verdad no leí el libro, pero hoy en la tarde en un ratito leí lo que sí pidió que leyéramos. Ya, perfecto. O sea, El material. perfecto. Es más que todo para que es esto mismo, pero con una base, la del libro. Mire, les digo algo, la biblioteca virtual que tenemos, que tiene la escuela, es muy, muy, muy buena. Es gratuita, pueden descargar los libros, creo que por un lapso de 14 días. No solo para este ramo, para los otros ramos, de verdad que una vez la biblioteca virtual, mejor entro a Google, la biblioteca virtual de la escuela es muy buena. Si no pueden ingresar o tienen algún problema, escriban al correo de la biblioteca, porque de verdad es bastante útil. Les voy a dar 6 preguntas. Mi idea era que lo hicieran en grupo, pero nuestro querido Zoom me prohibió dividirlos en grupos, así que lamentablemente lo van a tener que hacer individual, pero yo creo que para la otra nos vamos a conectar por Teams, que es como menos maligno. Ya, les voy a dictar las 6 preguntas para que las vayan buscando. Ya, vamos de la más sencilla a las más jurídicas. Lo primero, sencillo, realizar una definición propia de la palabra derecho, utilizando algunas de estas palabras. Correcto, aplica, estudio, disciplina, conjunto, regulan, ayudan, sistema, sociedad. Utilizando algunas de esas palabras van a crear un concepto de derecho individual. ¿Solo algunas, profe? ¿No Sí, todas? no, solo algunas, porque de hecho hay algunas que son sinónimos, Tania, así que las que ustedes... Solo algunas y les pueden agregar otras. Es que quiero que tengan un concepto propio de qué es el derecho. Profe, ¿las podría repetir? Sí, sí, por supuesto, mira. Correcto, aplica, estudio, disciplina, conjunto, regulan, ayudan, leyes y sociedad. No las van a ocupar todas, sino algunas. Y pueden agregarles otras que ustedes estimen convenientes. Un concepto de derecho propio. Que cuando alguno de ustedes, a Dayana, a Dafne, a Diego, les pregunte ¿qué es el derecho? Yo tengo un concepto de derecho. Ya. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los fines del derecho? Pueden buscar material en un libro o San Google, pero quiero que me digan cuáles son las finalidades del derecho. Son varias. Ya, la tercera consulta va a ser elaborar un concepto de justicia. Acuérdense que ya vimos lo que es el derecho, lo que es la ley, analizamos la norma, pero era un concepto de justicia. Puede ser lo que ustedes crean que es el concepto de justicia. ¿Continúo?
Y aquí vienen las dos que de repente les van a dar un cachito de dolor de cabeza, pero tampoco tanto. Mencionen 5, son 14, así que nada más tienen que mencionar 5 materias que expresamente nuestra Constitución, aún vigente, ordena regular con leyes orgánicas constitucionales. Lo repito, mencione 5 materias que expresamente la Constitución ordena regular con leyes orgánicas constitucionales. Profesor, con leyes y qué más. Con leyes orgánicas constitucionales. Es decir, la Constitución establece 14 materias que solo pueden ser reguladas bajo leyes orgánicas, con esa condición. De esas, ustedes me tienen que mencionar 5. Y por último, la sexta. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Okay. La sexta. Sí, dime, Yasmín. Disculpe, quería preguntarle, Sí. ¿dónde nos podríamos, o sea, con qué material nos podríamos apoyar la pregunta 4? Mencione 5 materias. Claro, mira, podrías buscarlo en cualquier, o sea, derechamente en la Constitución. Podrías buscar, claro, decirles googleen esto, pero pueden ver en la Constitución cuáles son las materias que se regulan específicamente con leyes orgánicas en Chile. Leyes orgánicas constitucionales en Chile. Igual el material que aparece en el aula virtual, que aparece un PDF con la unidad 1, creo que establece algunas, no las 14, pero menciona algunas. Ahora, si los 23 que están acá me dicen las mismas 5, es porque las sacaron de ahí. La idea es que busquemos un poquito más. Son 5 de las 14. Ya. Y la última pregunta, Yasmín. La quinta. Sí, la quinta, no sé por qué dije 6. Mejor, terminamos antes. La quinta es bastante interesante. ¿Se acuerdan que vimos la pirámide de Kelsen? Ah, Catalina se quiere ir temprano. Vimos la pirámide de Kelsen y ella definía qué era qué ley se aplicaba en caso de que colisión de leyes. Pero la pregunta es esta: en caso de que dos normas se contrapongan entre sí, pero, ojo, están en el mismo rango de la pirámide de Kelsen, ¿cuál se debe utilizar? Profe, tengo una pregunta sobre eso. Dime, cuéntame, Cristian. Cuando usted me dice en el mismo rango, yo vi la pirámide de Kelsen y tenía una parte superior era azul, la del medio era roja y no me acuerdo cuál era la inferior. En ese rango se supone que es dentro del rango de los colores. No. Disculpa, Cristian. Los colores es simplemente un adorno que tiene dibujada la pirámide. En sí es el orden. Primero está la Constitución, después vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y van. Como vimos la pirámide, lo que hace es definir si dos leyes chocan, ¿cuál es la que ocupa? La que vaya más arriba en la pirámide. Esa tiene prelación. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que van a investigar? Si dos leyes o dos normas están al mismo nivel, es decir, o las dos son leyes constitucionales, o las dos son leyes orgánicas, o los dos son decretos ley, ¿cuál se utiliza? ¿Cuál utiliza el tribunal para decidir? Ok, profe, muchas gracias. Perfecto, Cristian. Ya, chiquillos, son las
9:42. 10:20. ¿Puedo repetir la última pregunta, por favor? Sí, sí, por supuesto, Sebastián. En caso de que dos normas se contrapongan entre sí, es decir, dicen lo contrario, pero están en el mismo rango en la pirámide de Kelsen, ¿cómo se define cuál se debe aplicar, cuál se debe utilizar? Profesor, una consulta. Sí, claro. Profesor, Dayana, sí te escucho. en el caso de la última pregunta, ¿Ya? claro, estas dos leyes o normas que usted dice que se contraponen, ¿tiene algún caso que se pueda, para poner un ejemplo? Mira, a ver, por ejemplo, te voy a poner un caso de, a ver, ¿qué podría ser? Leyes laborales, ¿ya? Una ley laboral dice que no sé, por darte un ejemplo, que no se pueden trabajar más de tantas horas extras al día y que a la semana no sumen más de tanto. Pero si esa misma ley o una ley que esté en el mismo rango aprueba que se pueden trabajar sin límite de horas, por darte un ejemplo sumamente absurdo, como no va a haber un límite, si ellas estuvieran en el mismo rango, ¿cómo sabe el tribunal o las personas cuál prevalece? O sea, porque es muy fácil saber en caso... ¿Mm? Decía yo que eso depende del caso, ¿verdad? O sea, independiente de que sea en el caso que usted me indica de la ley laboral, dependiendo del caso al que se, se está vinculando esta ley. No te No sé si me entendía, Diana, comprende. disculpa. A ver, si usted me está indicando el ejemplo de la ley laboral, ¿cierto? ¿Ya? De las horas, en este Ujú. caso. En el tema de que, por ejemplo, si está bien, por ejemplo, trabajar cierta cantidad de horas, una ley dice que indica que sí y otra que no tiene límite. Eso me indica, ¿cierto? O sea, ese podría ser es para que entiendas con un ejemplo. Obviamente tiene que tener un límite, pero es un ejemplo muy extremado. De repente no se entiende bien la pregunta. Mira, lo que pasa es que, si, por ejemplo, la Constitución dice no se puede aplicar la pena de muerte, por darte un ejemplo, y saliera una ley del Código Penal que dijera se aplica la pena de muerte a los casos de homicidios de niños, esta ley no se podría aplicar porque la Constitución que va arriba lo prohíbe. Por eso es la pirámide. Mi consulta es, la pregunta que le estoy haciendo, si son dos leyes o dos normas que estén al mismo nivel, da lo mismo lo que digan, que se contraponga. Esta dice A, esta dice B, esta dice derecha, esta dice izquierda. ¿Cómo se sabe cuál utilizarla? Eso es lo que quiero que investiguen. Ok, ya, muchas gracias. Perfecto, Dayana. Ya. A las 10:20 continuamos con las respuestas que tengan. Yo voy a estar conectado a cualquier duda y mientras tanto voy a aprovechar de ponerles la asistencia.
Gracias, profesor. Se me había apagado el celular. Bienvenida de nuevo, Catalina. Gracias. Profesora.
Sí, ¿quién habla? Diana, Dayana, cuéntame. nuevamente. Tengo una duda con la pregunta número 4. La pregunta número 4. Claro, le menciono 5 materias que expresa de la ley de la Constitución. Claro. No sé si estaré bien, quisiera que me corrigiera, pero una de ellas podría ser los partidos políticos, ¿cierto? Exactamente. Los partidos políticos están en el artículo 19 de Ya, la estoy Constitución. entonces voy bien. Vas bien, esa es una. Muchas gracias. De nada, Dayana.
¿Cómo van, muchachos y muchachas? Bien, profe, ya estoy ok. ¿Sí? Estamos ok. La número 5 es compleja. Me ha tenido dando vueltas. Ya vamos a ver la explicación, Cecilia. ¿Ya? ¿Estamos todos despiertos? ¿Hay alguien cabeceando? Falta poco. Vemos las preguntas y estaríamos con la clase. ¿Alguien necesita un minutito más o comenzamos? Yo pegaba en las 5, no pude. No hay problema, Cristian, lo vemos acá. Ya, ¿comenzamos? Bueno, mucho rato hablando. Ya, mire, antes de comenzar, subí la lista al aula virtual de la asistencia. Solamente hay 2 personas que no me aparecen conectados. Solamente quiero corroborar si no me equivoqué. Es Edwin Maruri y Francisco Quinteros. ¿No está? Hablé ahora calle para siempre. No está, perfecto. Ya de resto están los 22 asistentes. Mira, hagamos lo siguiente, como somos muchos y solo son 5 preguntas, aunque creo que la quinta se le fue un poquito en collera, hagamos lo siguiente. 4 me responden la 1, 4 la 2, 4 la 3, 4 la 4, y ahí vamos viendo entre quién hacemos las 5. Ya, ¿quién quiere comenzar con realice una definición propia de la palabra derecho utilizando las palabras que les di? No sé si ponen la manito. Yo, Aquí, profe. Ya, Catalina. Ya después yo. Y después da. la palabra regula la conducta humana en la sociedad. Ya, perfecto. Eres Catalina. Ya, perfecto. ¿Quién era la otra persona? Yo, igual usé varias, me fui en volar. No, perfecto, Dafne, cuéntame. Quienes somos parte de la sociedad disciplinada, se nos aplica el conjunto de deberes y normas hechos para ayudar a regular la convivencia social, definido como derecho. Bien profunda. Mira, si el concepto que ocupaban los romanos al comienzo era el que les dije, directum et ad bonaretque, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, te puedo decir que el tuyo tiene más sentido. Así que, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién salió de tercero? ¿Yo? Acá. Diego, ¿cierto? ¿Ah? Ya, perfecto, Diego. Yo creo que me equivoco, no sé si me quedo bien. No hay problema. Conjunto de leyes que se relacionan a través del estudio de la sociedad para poder sancionar los hechos que están penados o sancionados. Sí, o sea, sí es el derecho, pero te limitaste a lo que es el derecho penal, porque estás sancionando. Pero ya, perfecto. Bueno. Aquí Florencia Fernández me dice, ¿puedo responder por chat? Perfecto. Ve respondiendo por chat mientras dejamos uno más que de los de audio. Así que puedes ir escribiendo. ¿Puedo ser yo? Sí, Pablo, por supuesto. Yo usé todas las palabras, pensé que eran usando todas, pero lo hice todas. Veamos qué tal. El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creados por un Estado que puede tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo con la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas las personas que habitan en una sociedad para garantizar la buena convivencia social entre estas y ayudan a la resolución y regulación de los conflictos de tipo llegue a buen acuerdo y se aplica un estudio previo de dichas leyes con una disciplina para un uso correcto de ellas y se aplica en casos que lo requieran. ¿Ya? Solo un pequeño detalle. Creo que al comienzo ocupas la palabra pueden. No sé si en la segunda oración. A ver, ¿pueden? Sí, el derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creados por un Estado que pueden tener un carácter. Ya, quítale el pueden,
porque no Ya. pueden, lo tienen. Ya, Pueden es ya. facultativo. Entonces, tienen un carácter Exacto. permanente obligatorio. Ya, a ver qué nos dice Florencia Fernández en el chat. Es un conjunto de normas y leyes que regula el correcto comportamiento de la sociedad. Perfecto. Pasemos a la segunda. ¿Qué consiguieron en los fines del derecho? Profe, yo Ya, puse son la justicia, la seguridad social y el bien común. Perfecto. ¿Qué ¿Puedo más? decirle dos también, profe? Establecer parámetros de Ya, comportamiento para mantener un orden social. ya, perfecto, Brian. ¿Y de la segunda tienes algo de los fines del derecho? Esa era. Ya, ok. Bárbara, está bien, Brian. Sí. ¿Qué tienes tú? Sí, yo puse los fines son el conjunto de principios, normas expresivas de una idea de justicia que regula las relaciones humanas en toda la sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Ya, bien, Bárbara. Hola, profe. Hola, Yasmín. Cuéntame tú. Puse 3 puntos. Bien común, que serían las cosas tangibles e intangibles que aportan a la sociedad para el bien común. Justicia es la seguridad en la estabilidad del derecho. Por ejemplo, los derechos humanos. Y la seguridad jurídica sería la confianza en las leyes ya promulgadas. Correcto. Muy bien, Yasmín, muy bien. Principalmente los fines del derecho, lo que dijeron todos está correcto, pero los autores específicamente lo sacan así como por pinza, que es la libertad, la igualdad, el orden, la seguridad jurídica, el bien común, como lo dijo Yasmín, y la paz, y obviamente el orden. A ver, ¿quién quiere elabore un concepto de justicia? Ahí yo, profe. ¿Ya, Dafne? Es el hecho de sancionar a quien falte a las normas, leyes, reglas establecidas en cualquier ámbito. Ya, perfecto. ¿Ese concepto es tuyo? ¿Lo creaste tú en base a lo que tú consideras? Busqué varias definiciones y de ahí la armé. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién quiere definir justicia? Profe, yo tengo un concepto propio. Adelante, Cristian. Obrar de acuerdo a la verdad y la razón, actuando siempre de buena fe, con ética, equidad y honestidad ante una situación. Correcto, correcto. Muy Yo, bien. profe, Catalina. Catalina Pino. Yo, Ok. yo puse, es un valor determinado por la sociedad. Es un valor determinado por la sociedad. ¿Ya? Pues es como más filosófico. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Ya, Felipe? Yo puse, la justicia otorga por derecho lo que le corresponde. Ok, ok. Miren, en realidad, todos estos conceptos de justicia que ustedes dijeron están ciertamente correctos, porque la justicia no es un ente, no es una cosa tan concreta. Por ejemplo, los romanos, nuestros queridos romanos, definían la justicia como justitia et ad contat ad perpetuam voluntum iusum quique tribuendi. Lo que en nuestro idioma es la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece. Es decir, usted obró mal, sanción. Usted obra bien, derecho. Desde el punto de vista moral, existe algo que pueda ser justo, o sea, existe algo que pueda ser jurídicamente correcto, pero no justo. Por ejemplo, alguien que hurta algo para comer, que se llama hurto famélico, que es específicamente para comer, no para hacer lucro, por ley está bien que esa persona sea detenida, porque está hurtando en un negocio. O una persona que entra en una casa a buscar comida, a robarla derechamente, la comida. Pero si nos vamos al punto de la justicia, de repente a algunas personas les puede parecer que no esté bien. Por lo tanto, la ley es la ley, independientemente de que uno considere que esto no es justo, esto sí es justo. ¿Ya? Así que perfecto con el concepto de justicia. Veamos con...
¿Perdón? ¿Te puedo dar mi definición? Sí, por supuesto, Francisco. Esa misma, por favor. Claro, Yo puse que es un conjunto de valores esenciales que debe basarse en una sociedad y el Estado. Estas son aplicadas por los jueces. claro, claro. Muy bien, Francisco. Vamos con la siguiente. Mencione 5 materias, son 14, solo pedí 5, que expresamente la Constitución ordena regular con leyes orgánicas constitucionales. ¿Quién salta Acá, yo. ¿Natalie? Ya. Bueno, eran 5 de 14 las que yo puse, no sé si están bien, yo las encontré en la guía. Ya. Enseñanza, Congreso, organización y atribuciones de los tribunales, Banco Central y partidos políticos. Exactamente, el Banco Central, artículo 97, está la organización de los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que todas estas, bueno, más las que ustedes van a decir, estas 14 ítems, por decirlo de alguna forma, solo pueden ser regulados a través de una ley orgánica constitucional que tiene un quórum brutal, por eso cuesta tanto reformarlas, y que en el caso de la pirámide de Kelsen llegan inclusive casi al nivel de la Constitución. ¿Quién consiguió otras? Yo, profe. Yo, profe, pero no sé si está bien. Dale tú, Camila. Ya, Camila y después Joana. No sé si fueron algunas de las que mencionó Nati, pero... No te preocupes. No. La Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Ya. La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. La de estados de excepción, de los estados de excepción. Sí. De las Fuerzas Armadas. Y de la educación, que era la LOCE. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Joana era la otra? Sí, profe, es la misma, pero tengo otra. Ya, cuéntame. Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. Exactamente, mira, esa está en el artículo 97 y es tremendamente importante esa ley orgánica del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que regula todo lo que tiene que ver con las tasas. Es que a veces el Banco Central subió la tasa, el Banco Central bajó la tasa, el Banco Central compra dólares para, dependiendo, sube o baja, el Banco Central es el que tasa la meta inflacionaria. Por lo tanto, como eso es un pilar fundamental para el país, es que la misma Constitución consagra que esa ley tiene que ser orgánica constitucional, la ley que lo regula. Por lo tanto, el quórum para modificarla es alto. ¿Por qué la Constitución pone quórum alto? Porque si algo necesita un país es seguridad jurídica. Si cambiamos las normas cada 4 años, llega un gobierno, la cambia. Llega otro gobierno, la cambia. Entonces va a crear una inseguridad jurídica. Yo como inversor, digo, este país no es estable, llevo mi dinero hacia otro lado. Por lo tanto, esas leyes, por eso tienen ese quórum alto y tienen esa categoría de orgánicas constitucionales. ¿Alguien más con eso o pasamos a la siguiente? Pues las chicas lo dijeron todas, pero yo tengo solo la última, que es la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Exactamente, que regula el funcionamiento del Congreso. Perdón, dime, Dayana. Una consulta. ¿En este caso entraría el servicio electoral? O sea, es que la ley orgánica regula el funcionamiento del servicio electoral. Dentro de esa ley va a regular cuántos rectores tiene que haber, cuál es el proceso. Por eso, cuando quisieron hacer las elecciones en 2 días, el Congreso tuvo que hacer la modificación a esa ley, con los quórums establecidos. Sí, el funcionamiento del CERVEL y de todo el proceso electoral se regula con esa ley orgánica. Ya, perfecto. La última, que parece que fue la más complicada. En caso de que 2 normas se contrapongan entre sí, pero están en el mismo rango en la pirámide de Kelsen, ¿cómo sabe el jurista, cómo sabemos nosotros? ¿Cuál de las 2 debo aplicar si están en la misma línea? Yo quiero arriesgarme con eso. Anduve bastante bien con las anteriores, pero esta me tiene metida. Ya, veamos. Entonces, y traté de leer lo más que pude, pero dice, desde el punto de vista de la jerarquía, la norma que se aplica en el caso de tener dos contrapuestas es aquella que ayuda a mantener el principio de igualdad. Es la que ayuda de mejor forma a mantener la regla de justicia que excluya la discriminación arbitraria. Ya, perfecto. Va por ahí. Ya te voy a explicar, no sé si alguien más quiere. Que prevalece la promulgada con anterioridad.
Yo también puse los mismos criterios cronológicos. La más antigua. Ya, perfecto. Les voy a explicar. Están Profe, Dime, Yasmin. Perdón. Profe, aquí hay una, tal vez se aplica a la más favorable porque se actúa el principio protector de la misma Constitución. Ya. Le voy a explicar. Joana, ¿querías decir algo? No, se pegó. Profe, yo sí quería agregar algo que encontré. Te escucho, Gustavo. Que se puede acudir al principio de la derogación, que está relacionada con la vigencia de las normas, dependiendo de la que se necesite aplicar. Ok. Ya, les voy a explicar los puntos que dijeron todos. Primero, felicitarlos. Pensé que mi intención era que no supieran. Así que, muy bien. Vamos por parte. Cecilia, lo que tú explicaste está bien, pero es solo para normas que tienen derechos constitucionales. Ojo, el principio normal es el siguiente. En caso de igualdad entre la ley, se define por dos cosas cuál voy a utilizar. Una, la que ustedes nombraron, que es la ley posterior priva sobre la anterior. Es decir, lo que también acotaba Gustavo, la vigencia. ¿Ok? Si yo tengo una ley que salió en el año 93 y después tengo una ley que salió en el año 2007 y se contraponen hablando de la misma materia, la última, la posterior, es la que se utiliza. A igualdad en la pirámide. Ese es el criterio. Y la otra es que la ley especial priva sobre la general. Por ejemplo, hay países que en su código penal establecen el delito de hurto y robo de vehículos. Pero para aumentar esa pena y no tener que reformar todo el código, sacan una ley especial sobre el hurto y robo de vehículos. En ese caso, aunque esta pena sea mayor, se va a ocupar la de la ley especial. Entonces, en definitiva, posterior priva sobre anterior y especial priva sobre general, porque fue para ese punto determinado. Creo que uno de sus compañeros, alguna de sus compañeras mencionó que se aplicaba la que más favorece. Hay unos principios que se llaman, por ejemplo, el principio indubio pro reo, que es en caso de que dos normas de igual vigencia, tengan penas diferentes, se va a ocupar la que favorezca al reo. Por ejemplo, condenamos a alguien a 10 años por un delito X. Pero a los 2 años de cumplir la sentencia, aparece el Congreso con una ley que dice, ¿saben qué? Esto ya no es delito. Entonces uno no puede decir, oye, el hombre tiene que cumplir los 8 años que le faltan. No, por el principio indubio pro reo, en caso de duda se ocupa la ley que favorece a esta persona. Igual hay un principio así en materia laboral. Chicos, son las 10:39. Les recuerdo, qué bueno que asistieron la gran mayoría, excepto 2, porque es requisito, no mío, yo entiendo que ustedes a veces todos estamos ocupados, tenemos problemas, pero el reglamento del área académica para aprobar, exige asistencia. Para la próxima clase, igual les voy a dejar un poco del texto que hagamos, lo que deberían leer, que es más que todo el material del aula virtual, y les dejo igualmente el link en el aviso de la semana. Cualquier duda o consulta, tienen mi correo, tienen el foro, que pueden escribir cuando quieran, y tienen mi teléfono. No sé si tienen alguna duda, o todo claro. No, profe, gracias. Un gusto conocerlo. Ya, igual, un gusto a ustedes. Gracias, profe. ¿Ya tienen clase mañana o hasta hoy? Hasta hoy, profe. Hasta hoy. Es el último. Buen fin de semana. Yo tengo clase mañana. No, yo tengo Cecilia, clase mañana. Cecilia, que tú eres un caso especial, tú tienes Ay, sí. mucha... Bueno, chicos, un gusto para mí haberles dado la clase de hoy. Para la próxima seguimos con la otra parte de Introducción al Derecho. Vamos a ver lo que son las formaciones de leyes y, como dicen, podéis ir en paz. Que tengan buenas noches y que estén bien. Muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches, profesor. profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches.